Bueno, siguiendo un poco las ideas de ayer, ya estábamos hablando, lo que nos ofrece la iglesia en la participación en la liturgia, que es prácticamente una oferta de salvación, no es solamente una oferta como de formal, de que ya cumplí, ya fui a la misa, ya... ¿por qué no fuiste a la misa el Viernes Santo? Que no es misa, pero es celebración de palabra. ¿Por qué no fuiste el jueves? En realidad no es eso, sino voy porque la iglesia me está ofreciendo salvación, me está ofreciendo redención, me está ofreciendo liberación del mal, me está ofreciendo la sabiduría que viene de Dios, que no es la misma que es la de la serpiente antigua, sino que es la que da vida, la que construye, la que libera, la que nos hace inteligentes en el espíritu, no la que nos vuelve brutos, como le sucedió a Adán y Eva, que se iban a volver muy inteligentes y terminaron escondiéndose de Dios. Tremenda inteligencia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la iglesia nos ofrece un camino de salvación. Para eso nace la iglesia, para ofrecernos eso. La promesa de Dios desde el comienzo, cuando Él dijo, al polvo volverás, esa palabra no fue realmente una condena, fue más bien una enseñanza. Y allí podemos descubrir nuestra realidad un poco contradictoria. Es como el signo de contradicción, como va a hablar el Padre Antonio, el signo de contradicción. Es en todo el tiempo queremos vivir nuestra vida y queremos acomodarnos, queremos organizar todo, tener todo seguro, ¿verdad? Es una tendencia que tenemos. Pero cuando tenemos todo seguro, nos sentimos aburridos y tenemos que empezar a buscar cosas para cambiar la rutina. Entonces hay gente que tiene todo y termina cometiendo graves errores porque está como aburrido y termina destruyendo todo lo que tiene. Hay hijos de gente que le han dado todo y terminan drogándose o teniendo un accidente porque estaban borrachos, destruyen todo porque su aburrimiento es tan grande, no han sufrido, no han pasado por dificultades y entonces necesitan encontrarle un sentido a la vida. Entonces siempre nos encontramos como en esa profunda paradoja o contradicción entre la luz y las tinieblas. Si fuera por nosotros como seres humanos, físicos, biológicos, tenemos tendencia a protegernos, a cuidarnos, a guardar la comida, a que nadie nos quite lo que tenemos. Y si es por el llamado del Espíritu, nos dice Jesús, den cuando le pidan. Al que te quite el manto, dáselo. Al que te pide prestado, dale más. Al que te dice que lo acompañe 1 kilómetro, acompáñalo 2. Entonces, la tendencia de la carne, digamos, es la concentración de la vida biológica, la sobrevivencia. Pero, por otro lado, tenemos la inquietud del espíritu, que nos dice, ama al que te hace daño. Ese es como el colmo de la paradoja, el colmo. A los cristianos les cuesta mucho poner eso en práctica. Por lo menos amar al esposo como enemigo, aunque sea, ¿verdad? Si no lo amas como amigo. Sería buena fórmula para mantener la comunión, ¿verdad? La comunidad. Y ese es un mandamiento de Cristo, pues no es nada, no es cualquier cosa. Es un mandamiento de Cristo. Amen como yo los he amado. Entonces, Jesús sabemos que en el momento de morir en la cruz, se le ocurrió la brillante idea de pedirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no se le ocurrió otra cosa, sino eso. ¿Sí? Imagínense cómo nos amó Cristo. Entonces Él nos pide, amen ustedes, entre ustedes como yo los amé, con el mismo amor. Entonces, claro, el ser cristiano en sí es una contradicción. El querer ser cristiano de por sí ya es un desequilibrio, ya es algo que nos saca de nuestra comodidad.
siempre nos vamos a sentir mal de lo que hacemos y de lo que somos. Porque si uno se siente ya satisfecho y tranquilo, es porque está arriba de los cachos del diablo. Entonces estamos mirando todo y porque el diablo lo está llevando por todos lados. Pero el cristiano siempre se va a sentir como que falta algo, que no ha cumplido completamente, que de todas maneras tiene algún pecado escondido por ahí, que no se ha dado cuenta. Siempre, incluso hay una enfermedad de la obsesión, ¿no? De que hay personas que no logran, que se confiesan y después sienten que todavía, bueno, se les crea toda una situación complicada a nivel psicológico, espiritual. Pero eso es parte como de esa contradicción. Dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Y a nosotros nos sucede eso. Una vez que comenzamos a meternos con Dios, a entrar en una relación con Él, empezamos a no tener donde reposar la cabeza. Empezamos a estar menos, nuestra autoestima se vuelve más bajita, se empieza como a cuestionar muchas cosas. Decía los monjes dicen que cuando entra el novicio va caminando por los pasillos con la cabeza hacia arriba. Cuando está a media vida va como mirando casi igual, y cuando está viejito le pega el mentón del pecho. Entonces ese es el camino cristiano, ¿verdad? Que se dan cuenta, nos damos cuenta de que cada vez nos damos más cuenta de que somos, bueno, de que si fuéramos solo polvo no estaría tan mal la cosa, pero somos peor que eso. Entonces ese sentimiento interior va a estar siempre en nuestro corazón y puede incluso llegar a aumentar. Entonces, por un lado tenemos la gran contradicción de que sentimos a Dios en algún momento como esa transfiguración, esos momentos de sublimidad, de oración, de paz, de alegría, y en otros momentos nos sentimos a nosotros mismos como indignos o pecadores, o nos sentimos muy mal en algún momento dado, nos sentimos deprimidos, nos sentimos temerosos, como en una oscuridad. Y esa experiencia interior la vivimos todos de alguna manera. El mismo Jesús lo dice cuando está en el monte Tabor, dice, hay que bajar, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, condenado. Él lo dice. Entonces, nosotros, todo lo que significa la espiritualidad de Cuaresma, espiritualidad eclesial, en la iglesia se puede decir que hay una sola espiritualidad grande, que es Jesucristo, que vino a salvarnos, el don de Dios, y que se resume en ese Mesías profetizado, Él te pisará la cabeza, ese don por el cual nos van a venir todos los bienes. Pero dentro de esa espiritualidad global hay diferentes maneras como de alimentarse, de entrar en esa gran espiritualidad, y es lo que llamamos la espiritualidad de los carismas, de los movimientos, de las congregaciones, ¿verdad? Y la espiritualidad lo que nos ayuda es a tener como una fuerza, como una estructura espiritual para lograr sostenernos con el tiempo y lograr el objetivo de profundizar, de madurar, de espiritualizar nuestra vida, de hacer que seamos cristianos cada vez con mayor profundidad, plenitud, madurez, y que esa vida espiritual, esa conversión, esa fe que nos toca el Espíritu, se haga realidad en nuestra vida moral, en nuestra vida de todos los días. Es decir, que nosotros, en vez de volvernos peores personas con el tiempo, nos volvamos mejores personas. Que en vez de hacernos más mañosos porque nos ponemos viejos, más intransigentes, más egoístas, nos hagamos quizá más humanos, más solidarios, más generosos,
y podamos sentir que en nuestro interior estamos más bien rejuveneciendo que envejeciendo. Y eso es una realidad, eso no es una idea falsa, es una idea verdadera. El espíritu en realidad no se envejece el cuerpo, se envejecen partes después de nuestra persona, pero el espíritu siempre está vivo y presente. Cuando el demonio entra y lo refleja la lectura del primer domingo y el miércoles de ceniza, que engaña a los primeros seres humanos, que bueno, ahorita no se sabe cuántas especies ha habido de humanos, pero por ahí decían que hay los neandertales, los homo sapiens, total que ahí hay una mezcla, ¿verdad? Todos tenemos algo de neandertal y de homo sapiens. Celina no tiene. Entonces, al final, bueno, eso es un misterio que está ahí en las hojas de la historia y de lo que se va poco a poco descubriendo cada día más. Pero lo cierto en cuanto al hecho espiritual es que el demonio convirtió la muerte en algo negativo, porque él le dijo a Adán y Eva: ya ustedes no morirán. Desde allí, el ser humano tiene con la muerte una contradicción total. Le tiene miedo, le tiene odio, le tiene rechazo, no quiere hablar de eso, no quiere pensar en eso. Tanto así que en las funerarias, nosotros hemos ido a funerarias en varios países, pero hay unos donde el muerto parece más bonito que cuando está vivo. Entonces uno lo ve y lo ve rosadito y dice: oye, ¿cómo es esto? Y o sea, da la impresión que está más vivo que... Y claro, le ponen una lucecita así como rosadita arriba y uno no ve la luz, sino que ve la cara de la persona. Se ve como bronceadito, rojito. Entonces, bueno, incluso han llegado a ponerlo en sentado viendo televisión para que los familiares lo miren y sientan que no se ha muerto. O sea, claro, una cosa es no morirse, como Walt Disney, que se mandó a congelar y todavía está por ahí esperando que lo descongelen. Y otra cosa es resucitar después de la muerte. Son dos cosas diferentes. Nosotros, como cristianos, nos vemos llamados a volver la muerte como una amiga. Como decía San Francisco, la hermana muerte. Es de enemiga que pase a amiga. ¿Cómo se puede hacer eso? Por la gracia de Dios. La Virgen estuvo en la cruz de su Hijo y ella nunca cometió pecado, ni siquiera allí. Es decir, que ella no entró en la muerte espiritual. Ella no se separó de Dios. Ella vivió el signo de contradicción en su corazón, lo sufrió, pero no pecó. Entonces, ese misterio de María nos muestra que ya Dios ha otorgado la posibilidad de salvarnos, que ya Dios ha dado un camino concreto, real, para todo el que quiera caminarlo. Es el camino de la iglesia. Nosotros podemos decir que vamos a profundizar en ese aspecto del misterio de la iglesia, ¿verdad? El aspecto de María al pie de la cruz. Y podemos decir que queremos vivir nuestro cristianismo más o menos nutriéndonos de allí, de ese centro, de ese núcleo, de esa fuente especial. Pero ese carisma no quiere decir que sea propiedad privada de un grupo. Ese es el carisma para toda la iglesia. Y si nosotros vivimos eso un poco más fuertemente, es para que toda la iglesia de alguna manera lo pueda vivir. Porque todos los carismas son regalos de la iglesia para la iglesia, que alguien los recibe y se responsabiliza de ponerlos a producir y dar frutos. Entonces no es algo que te va a hacer cerrar y tener como una propiedad privada, que ese es tu carisma y que nadie se mete con él, porque ese te hace rico, te hace poderoso, te hace tener cosas, gente, congregación, sino más bien
estás al servicio de un don que has recibido para que llegue a todas partes, a toda la iglesia e incluso a toda la humanidad. Entonces, el camino de vencer o de hacerse amigo de la muerte, de romper esa gran contradicción y profunda contradicción, que es la contradicción entre el cuerpo y el espíritu, entre la luz y las tinieblas, entre la gracia y el pecado, entre la verdad y la mentira, entre el mundo y el reino de Dios. Al fin y al cabo, nosotros entramos en la vida de Dios y esa vida es la que nos da la vida eterna. Es decir, no podemos comprarla físicamente, materialmente, pero sí podemos alcanzarla por medio del Espíritu. Y el Espíritu, que es nuestro ser más profundo, tiene la capacidad de devolvernos la vida, incluso en nuestro cuerpo. El Espíritu no se acaba, no se muere. Y si estamos con Dios, ese Dios tiene el poder de hacernos recuperar incluso nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia, en el fondo, es para esa vida eterna. Tenemos una atención interior escatológica que nos da sentido a la vida. Es como una cuerda de guitarra. Si está muy flojita, no suena nada. Y la tensión escatológica significa que hay un final hacia donde vamos. Hay un comienzo y hay un final. Y si esa tensión está bien tensa, nuestra vida cristiana, nuestra vida humana, va a sonar bonito. Va a tener música de Dios en nosotros. Cuando negamos ese final, estamos aguando nuestra vida. Estamos haciendo que nuestra vida sea banal, que no valga nada. El valor de la vida se comienza a valorar, digamos, en la medida que valoramos la muerte, en la medida que la aceptamos. Porque toda nuestra vida se convierte en una riqueza. El que se dé cuenta que se va a morir, puede pensar que se va a morir mañana. ¿Cómo va a vivir el día de hoy? ¿Te vas a morir mañana? ¿Cómo vives este día de hoy? Tiene que ser algo importante. A veces con los cumpleaños nos pasa, ay, qué bueno, voy a cumplir años. Mentira, vas a cumplir un año menos, que te queda menos. No es verdad, porque tú no estás cumpliendo años, estás cumpliendo un año que pasó y no va a regresar. Entonces a uno le dan una torta y lo engañan un poco con eso. Pero en verdad no es así, pues en verdad uno perdió un año y no va a volver, ni se lo puede dar nadie. Entonces, el que logre poco a poco asumir en su vida a la muerte como una ayuda, como una hermana, es decir, que trabajan la vida y la muerte, como decía el padre Antonio ayer, de la mano. Tú dices, hoy estoy viviendo, ok, es verdad, pero también estás muriendo, porque este día está pasando, ya no va a regresar. Te lo estás consumiendo este día. O sea que las dos están juntas. Si uno le ve una contradicción allí y rechaza la muerte, uno simplemente está siendo manipulado por la serpiente. Porque ya ella manipuló, metió ese rechazo profundo a la muerte. Entonces si a ti te hacen vivir ese rechazo, te pueden manipular todo el mundo. Y fíjese que la sociedad en que vivimos muchas veces funciona por eso. Porque a la gente a un viejo que ya está viejo le dicen, tú sí te ves joven, y le venden 10.000 cosas y el viejo ya está igualito por dentro. ¿Cómo va a estar más joven si ya cumplió los años que cumplió? Entonces se ilusiona. O hay mujeres que de repente, no digo que estén aquí, que de repente uno las ve y parece la hija de su hija menor. Dice, oye, y esa mujer está luchando y luchando para eso. Pero es como ese retrato de Dorian Gray, que al final, cuando rompieron el retrato, el hombre se puso viejito de una vez.
porque por dentro estamos, pues ya la edad nos ha ido pues venciendo, ¿no? El cuerpo. Entonces, ¿cómo se vence la muerte? En la medida que nos llenamos de la vida de Dios. Así se vence. En la medida que somos más buena gente, más generosos, más desprendidos, que en la medida que perdonamos más a los que nos rodean, en la medida que le hacemos la vida más agradable al que vive con nosotros, en la medida que somos más misericordiosos, en la medida que renunciamos más a que nos tomen en cuenta, a que nos valoren, que nos hagan importantes, en la medida que nos aceptamos más a nosotros mismos, en la medida que aceptamos nuestro pecado. Ese es como el secreto más profundo, aceptar el pecado de cada uno su pecado. Y en esa medida aceptamos a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Porque nosotros no nos salvamos por nosotros mismos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces no podemos enorgullecernos de nada. Solo nos podemos humillar ante eso. No hay opción B. Solo podemos aceptar y agradecer esa sangre, esa gota de sangre que es para ti, esa gota que Él derramó con su amor. Jesús no dejó de amarnos, ni siquiera en la cruz. Y el otro día yo me estaba preguntando, ¿qué será lo que quiere Dios? Porque uno a veces habla de Dios y se paga y se da el vuelto, no lo deja Él ser Dios. Entonces yo pensé, bueno, Dios lo que quiere es simplemente hacer el bien, hacerle el bien a la gente, pero quedarse ahí. Él no se quiere ir. Él quiere hacer el bien, pero quedarse ahí. Entonces, nosotros muchas veces pues no estamos pensando en Dios, para arriba y para abajo. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué lo puso el Padre en esa contradicción, signo de contradicción? ¿Por qué? Porque el Padre se atrevió a eso. Porque quería hacernos un bien. Porque quería, por medio de la muerte, llevarnos a la vida. Quería vencer la muerte. Por medio del pecado, llevarnos a la salvación. Por medio del sufrimiento, llevarnos a la gloria. Eso fue lo que hizo el Padre. Entonces, ¿será que el Padre dejó de querer eso? ¿Será que el Padre renunció a esa voluntad? El Padre que dijo hágase la luz, y mire, ¿será que Él renuncia a esa voluntad de hacer el bien, de amarnos? Y el Hijo también hizo eso, Él hizo lo mismo. Él dice, yo hago la voluntad del Padre. Jesús al final, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Será eso hacerle mal a la gente? ¿Será eso hacerle daño a alguien? Entonces, esa fuerza de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese amor, esa vida, esa capacidad, ese poder todopoderoso de Dios, es el que está tratando de darnos vida, tratando de salvarnos, de ayudarnos, de liberarnos del mal. Nos toca a nosotros libremente aceptar eso y caminar en esa voluntad de Dios, porque nosotros nunca dejamos de ser libres. Ese es el gran misterio del ser humano, ¿verdad? Que el demonio le dijo a ellos, pero ellos libremente tomaron ese paso de desobedecer. Asimismo, Él sigue pendiente de nuestra libertad. No somos esclavos, nunca perdemos la libertad. Si vamos escuchando el llamado de Dios, escuchando la voz de Dios, vamos construyendo en nuestra persona la esperanza, construyendo el sentido final y pleno de nuestra vida,
entonces podremos encontrar la plenitud de nuestra persona, de nuestro sentido, de nuestra vocación. La plenitud de la vocación de los hijos de Dios. Y en la medida que convivimos, que compartimos, que acompañamos a Jesucristo en su misterio pascual, es que recibimos la vida de Dios. Esa es la forma. Por eso la iglesia tiene la oferta de darnos la vida eterna en su enseñanza y en su sacramento. Y eso se lo dio Dios a la iglesia. Eso es un don que tiene la iglesia. Que cada uno pueda en ese sentido, cada día más, formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, junto con María. Amén. Quiero compartir una parte de la homilía que el Papa Francisco dio el 7 de mayo del 2013 en Roma, en la Casa Santa María, donde estaba reunido con varios de los empleados de la Casa Pontificia y de todo lo que los obreros o secretarios y todo el personal, ¿verdad? Y algunos cardenales que lo acompañaban. El mensaje que él dio tiene un sentido central. También en medio de la tribulación el cristiano no está más triste, sino atestigua siempre el gozo de Cristo. Esto es un poco el sentido. El soportar gozoso nos pone jóvenes, no con maquillaje, con pintura de pelo y cirugía plástica, sino obviamente y con un poco de fisicoculturismo y de dieta, ¿verdad? Sí, con ropita juvenil toda pegada, despechugada a las mujeres, sino que ahí es donde nosotros podemos comprender el sentido verdadero del rejuvenecer en Cristo, es decir, el soportar gozoso, el aprender a soportar de forma gozosa. ¿Por qué me refiero a este discurso del Papa que ya voy a compartir? Porque nosotros en tiempos de Cuaresma justamente estamos llamados a la penitencia, estamos llamados a la conversión. Entonces significa que un tiempo de ayuno, un tiempo de desierto, un tiempo de reencuentro, un tiempo de austeridad, de sobriedad espiritual, un tiempo para recuperar lo que es el sentido del verdadero rostro de Cristo que está dentro de nosotros y está vivo, se mantiene vivo. Dice el Papa. El Papa subrayó el gozo de Pablo y de Silas, llamados a enfrentar prisión y persecución por testimoniar el Evangelio. Estaban llenos de gozo, dice el Papa, porque seguían a Jesús en el camino de su pasión. Un camino que el Señor recorre con paciencia. Entrar en paciencia, ese es el camino que Jesús nos enseña también a nosotros los cristianos. Entrar en paciencia. Esto no quiere decir estar triste, es otra cosa. Esto quiere decir soportar, portar sobre la espalda el peso de las dificultades, el peso de las contradicciones, el peso de las tribulaciones. Esta actitud cristiana de soportar significa entrar en paciencia. Aquello que en la Biblia se dice con una palabra griega, hipomené, soportar en la vida el trabajo de todos los días, las contradicciones, las tribulaciones. Ellos, Pablo y Silas, soportan las tribulaciones, soportan las humillaciones. Jesús la ha soportado, ha entrado en paciencia. Este es un proceso. Me permito la palabra un proceso, dice el Papa. Un proceso de maduración cristiana a través del camino de la paciencia. Un proceso de maduración cristiana a través de la paciencia. Del camino de la paciencia. Un proceso que requiere tiempo, que no se hace de un día para otro. Se realiza durante toda la vida para llegar a la madurez cristiana. Es como el buen vino. Claro, nosotros no tenemos la cultura del vino, sino de la cerveza. Y la cerveza no es que se pone mejor, más vieja se pone, ¿no? Y mejor se pone. Lo tenemos con el brandy, con el coñac, más o menos lo entendemos, ¿verdad? Pero el vino, la cultura del vino, significa que el vino recién hecho no tiene la misma fuerza de un vino añejado, ¿verdad? Que tiene un tiempo y que le permite entonces una mayor concentración alcohólica y de sabores, ¿verdad? Y pierde un poco esa fase acuosa.
Y por eso entonces el Papa hace una comparación con el proceso de maduración como el buen vino. Pero lo podemos entender también en el sentido eucarístico, ¿verdad? Porque el buen vino no es solo el vino que nosotros tomamos en la fiesta ya añejado, sino el buen vino que Jesús acaba de transformar del agua para que el vino sea el mejor que el que se pone normalmente al comienzo. Es un gran misterio, ¿no? La boda de Caná. Jesús hace que el vino que él realiza con la transformación, con el milagro del agua en vino, sea mejor aún del que ya se había dado. Porque normalmente a la gente se le da primero el buen vino y después que ya están paloteados y borrachitos, no se dan cuenta y siguen tomando vino y pidiendo vino. Entonces lo que se le da es el vino de segunda clase, de peor calidad. Bueno, no voy a decir el nombre, el vino Sansón, por ejemplo, no. Que aunque tenga un buen nombre, pero no es un gran vino, ¿verdad? Pero el vino chileno, el vino de Europa, se lo damos al comienzo para que todo el mundo se quede, ¡ay, qué bueno vino! ¡Ay, qué tremenda fiesta! ¡Qué buen matrimonio!, ¿verdad? Bien, los procesos de transformación y de conversión se realizan de la misma manera como se realiza la boda de Caná. En la boda de Caná, Cristo transforma nuestra vida aguada en vida concentrada en el vino mejor. Eso es el significado profundo, ¿verdad?, del proceso. El Papa hace otro ejemplo, dice que tantos mártires en Nagasaki estaban llenos de gozo y se ayudaban unos a otros esperando el momento de la muerte, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos esta concepción del martirio, porque dentro de la historia de Venezuela han habido seguramente casos de martirio. Recordaremos el famoso caso del obispo Rafael Monte de Oca, Monseñor Monte de Oca, el obispo mártir de Carora, ¿verdad? Cuyo proceso apenas se ha inaugurado ahorita en febrero. Nació en Carora, fue sacerdote aquí en Barquisimeto y después hizo una experiencia con los sacramentinos y después quiso hacer una experiencia también con los cartujos y fue obispo de Valencia, pero tuvo que renunciar porque él tomó una postura con respecto a un político de la época cuya vida errática en el sentido del divorcio y del matrimonio no estaba dando buen ejemplo a la sociedad venezolana del tiempo. Y obviamente fue exiliado. Un hombre muy probado en la fe que después culmina su camino y su recorrido con un evento trágico. Se encuentra en la Cartuja de Lucca en plena guerra mundial allá en Italia y dado que en ese monasterio escondían a judíos para poderlos salvar de lo que era la persecución contra los judíos de parte de los nazis, los nazis habían recibido la información, entonces buscaron los judíos, pero no lo encontraron porque se habían escapado, lo habían hecho escapar. Entonces en represalia tomaron varios monjes y entre los monjes que tomaron fue también Monseñor Monte de Oca, el cual lo obligaron a caminar varios kilómetros encadenado con las manos atrás, le sacaron los ojos y con el breviario en la boca y después lo fusilaron. Sus restos descansan en la catedral de la arquidiócesis de Valencia. El obispo mártir de Venezuela y su proceso de beatificación ya ha empezado. Y a nosotros nos toca, pero es un ejemplo, ¿verdad? Pero ejemplo fuerte de persecuciones hasta cierto tiempo no lo hemos tenido, mártires por la fe. Pero fíjense, estos mártires de Nagasaki se ayudaban unos a otros esperando el momento de la muerte. Esta actitud del soportar, agrega el Papa, es la actitud normal del cristiano, pero no es una actitud masoquista. Ojo, no lo tenemos que entender como una actitud masoquista. El masoquismo todos lo conocen, ¿verdad? Es lo que normalmente podemos ver en una pareja con relaciones enfermizas o entre personas con relaciones de codependencia y con actitudes enfermizas, ¿verdad? Donde el placer se transforma en dolor y el dolor se transforma en placer. Es en cambio una actitud que le lleva por el camino de Jesús. Cuando llegan las dificultades, llegan también las tentaciones.
Por ejemplo, el lamentarse. Muy interesante, a mí me gustó mucho esta parte de la homilía, porque aquí en Venezuela ahorita nos estamos lamentando bastante. Pero mira lo que me pasa, un lamento. Y un cristiano que se lamenta continuamente deja de ser un buen cristiano. ¿Es el señor o la señora lamento? Porque siempre se lamenta de todo. El silencio en el soportar, el silencio en la paciencia, aquel silencio de Jesús. Jesús en su pasión no dijo más de 2, 3 palabras necesarias, pero tampoco es un silencio triste. El silencio del soportar la cruz no es un silencio triste, es doloroso. Muchas veces muy doloroso, pero no es triste. El corazón está en paz. Pablo y Silas rezaban en paz, tenían dolores porque se dice que luego de la cárcel el carcelero lavó las llagas, tenían llagas, pero soportaban en paz. Este camino de soportar nos hace profundizar la paz cristiana, nos hace fuerte Jesús. El Papa Francisco agregó, el paciente es aquel que es el más joven. Pensamos en aquellos ancianos y ancianas en los asilos, aquellos que han soportado tanto en la vida. Miramos sus ojos, ojos jóvenes, tienen un espíritu joven, una renovada juventud, y a esto nos invita el Señor, a esta renovada juventud pascual, por el camino del amor, de la paciencia, del soportar la tribulación y también, me permite decirlo, de soportarnos los unos con los otros. Porque también debemos hacer esto con caridad y con amor. Porque si yo debo soportarte, estoy seguro que tú me soportas. Y así vamos adelante por la senda del camino de Jesús. Pidamos al Señor la gracia de este soportar cristiano que nos da la paz, de este soportar con el corazón, de este soportar gozoso para volvernos cada vez más jóvenes, como el buen vino, más jóvenes con esta renovada juventud pascual del Espíritu. Para mí esta homilía tan sencilla del Papa Francisco, para mí esta es una luz bastante interesante sobre la manera con la cual nosotros podemos aprender en Cuaresma a vivir el tiempo histórico que nos toca, tiempo personal, mi historia personal, tiempo colectivo, mi historia de la sociedad a la cual pertenezco, mi tiempo eclesial, el tiempo de la iglesia que estoy viviendo. El tiempo de conversión es un tiempo donde nosotros podemos aprender a caminar de una forma distinta. El cristiano no está llamado a actitudes beligerantes, sino está llamado a esa actitud de resistencia pasiva, porque la resistencia pasiva es la que vence a nivel histórico todos los yugos, todas las opresiones espirituales y materiales, políticas, sociales, inclusive religiosas, cuando en nombre de Dios hacemos guerras y oprimimos personas unos con otros. Encontré un artículo muy interesante sobre la historia del Papa Pío VII, que fue el Papa del tiempo de Napoleón Bonaparte. Para aquellos que han hecho un poco de formación histórica general, saben que Napoleón Bonaparte fue un personaje muy discutido, fue un personaje político que se impuso como un militar a la fuerza y después terminó de emperador de Francia y del imperio francés, y después terminó de una manera trágica. Vamos a ver qué nos dice esto. Un ejemplo de signo de contradicción es la vida del Papa Pío VII. Su pontificado fue muy difícil por los problemas morales y físicos infligidos por Napoleón, a quien el propio Papa consagró emperador en Francia, en Notre Dame de París. Luego Napoleón lo apresó, lo metió en la cárcel y lo mandó a Fontainebleau. En el 1814, después de la caída de Napoleón, el Papa Pío volvió a Roma de manera triunfal. Uno de sus primeros actos fue restaurar la Compañía de Jesús, que había sido abolida anteriormente. El antiguo régimen absolutista volvió y con él los estados papales se restauraron en el Congreso de Viena y se firmaron concordatos. Al mismo tiempo, la misma impasibilidad de Pío VII ante la humillación empezó un resurgimiento de la popularidad del Papa desde entonces, que caracterizó el catolicismo de la época.
y de ese momento en adelante. Pero fíjense ustedes cómo Dios se tomó su venganza. Pío VII ofreció luego refugio a la madre de Napoleón y dio ayuda moral y material a su familia. Napoleón murió en el exilio en el 1821 a los 52 años y Pío VII murió en el 1823 en Roma a los 81 años de edad. Otro ejemplo muy típico de esta manera de actuar de Dios, donde a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, se establece un camino de paciencia, de soportar, que es la forma de resistencia pasiva con la cual Cristo ha ganado el mundo desde su muerte y su resurrección hasta que Él vuelva, es que históricamente los cristianos estamos llamados a caminar. Porque muchas veces uno se plantea, ok, la dimensión política es una cosa, ok, ¿y la dimensión cristiana cuál es frente a esta circunstancia? La circunstancia que nosotros vivimos es primero la lucha contra el pecado, la conversión personal. Una conversión personal, como ya lo hemos dicho ayer, que nos lleve a una conversión pastoral, a un cambio de actitud frente a lo que es mi servicio en la iglesia y desde la iglesia. No puedo creer que mi servicio en la iglesia y desde la iglesia es suficiente. Tengo que mejorarlo, pero no ascendiendo y buscando de tener niveles mayores. A veces en el mundo de los sacerdotes ocurre, en el mundo de los laicos también. Entonces buscamos título por aquí, título por allá, pero para ir alcanzando niveles y etapas y después poder tener una cota de poder y de autoridad dentro de la organización eclesiástica, como laicos, como religiosos, como sacerdotes. Fíjense ustedes, caemos en esa grave tentación. El problema es el camino es otro, el camino es alcanzar un verdadero proceso de maduración espiritual, personal, que promueva el cambio dentro de la iglesia y que promueva un cambio verdadero a nivel social. De otra manera nosotros no tenemos la manera de alcanzarlo, pero la forma de alcanzar esta conversión y estos cambios tienen que nacer de una actitud fundamental, aprender a vivir Cristo signo de contradicción, para que nosotros aprendamos a ser también signos de contradicción. Porque mientras yo me conformo con ser un católico bueno y justo y cumplidor, pero no descubro la forma distinta de actuar en la fe, de actuar en la esperanza, de actuar en la caridad, de actuar en el servicio, corre el riesgo de yo hacer de mi cristianismo un cristianismo algodonado, adormecido, con anestesia, ¿verdad? Pero si nosotros vivimos un cristianismo cada vez progresivamente, cada vez más comprometido, más corresponsable, pero sobre todo más compasivo, con mayor capacidad de paciencia y de soportación, nosotros estamos dando lugar al verdadero significado del martirio espiritual. Martirio espiritual, que es el camino de la maduración cristiana. No solo Cristo está llamado al martirio, todos los cristianos estamos llamados al martirio. No nos engañemos. La iglesia es martirial. Y recuerden que la palabra mártir en griego quiere significar testigo. Somos testigos. Ah, sí, tenemos que ser testigos del amor de Jesús. Pero cuando entendemos la espesura de esa palabra, debiéramos comprender que ser testigo en griego, que es el idioma en el cual fueron escritos los evangelios, significa mártir, y mártir significa testigo. Es decir, la iglesia es martirial. Entonces, si Cristo es signo de contradicción, nosotros tenemos que ser signo de contradicción. Ahora, ser signo de contradicción no significa justificarme de lo que yo hago porque soy signo de contradicción, porque nadie me entiende. Entonces sería otra felonía, otra mentira que nos estamos echando encima, ¿verdad? No, soy signo de contradicción porque para seguir a Cristo asumo actitudes que contradicen al pecado, contradicen al mal, contradicen a la violencia, contradicen a la injusticia, pero no una oposición en el sentido pregonero, sino una oposición en el sentido de firmeza moral, consciente en las actitudes, en las decisiones y en la manera de actuar, de sentir y de vivir. Ese es el camino con el cual el cristianismo ha vencido hasta ahora y seguirá venciendo. Otro ejemplo muy importante para nosotros es el testimonio de Juan Pablo II.
se escribió un libro muy bonito sobre él, Juan Pablo II, Signo de Contradicción. Todos hemos conocido a Juan Pablo II, todos hemos admirado ese personaje, todos conocemos su historia. Fue una persona que vivió intensamente la experiencia bajo el totalitarismo, tanto el nazismo como el comunismo. Es decir, un hombre que vino desde abajo, un hombre que vino desde las llagas sufrientes del ser humano del siglo pasado, un hombre que encarnó en su sacerdocio, después en su papado, el sentido mismo del signo de contradicción. Por eso fue perseguido a muerte, fue atentado, fue martirizado. Y además de eso fue también perseguido por lo que fue su doctrina, por ejemplo su doctrina en contra del aborto, su doctrina en contra de la eutanasia, su doctrina en contra de la igualdad de género, su doctrina en contra de las injusticias sociales y de los sistemas. Un hombre que fue muy discutido inclusive dentro del ámbito eclesiástico. Y ahora con el Papa Francisco y el Papa Benedicto podemos seguir viendo que este elemento petrino de Pedro de ser signo de contradicción se transforma en una pregunta. Entonces, si Jesús es signo de contradicción, si María participa como madre del signo de contradicción al misterio de la espada que le atraviesa el corazón, si todos los apóstoles y los primeros discípulos fueron perseguidos, ¿verdad? La cita es muy interesante, fueron indicados como signo de contradicción en Hechos 28-22 y María y Jesús en Lucas 34-35. Fíjense, se aplicó esta misma palabra tanto por Jesús como junto con María como para la comunidad cristiana primitiva. Significa que entonces yo debiera preguntarme, ¿entonces yo también soy signo de contradicción? Entonces yo también estoy llamado a vivir de forma testificante y martirial mi camino de conversión y de santificación. ¿En qué yo soy signo de contradicción? A veces no nos damos cuenta, pero buscamos los aplausos. Ay, el cura que habla bonito, el cura que pone la mano y sana a todo el mundo. El otro día un servidor de una parroquia me decía, es que todos dicen que yo tengo un poder maravilloso, que yo donde pongo la mano sano. Bueno, yo dije, cónchale, qué bueno ese poder que tiene, pero no te ha quitado el orgullo. No te ha sanado de tu orgullo, de tu soberbia, ¿verdad? A veces nosotros hacemos de nosotros mismos heraldo no de Cristo, sino heraldo de lo que el Señor nos ha dado, que lo ha dado para que pudiéramos servirlo a Él en los hermanos y a los hermanos, pero nosotros lo utilizamos para beneficiar nuestra imagen, nuestro protagonismo, ¿verdad? Entonces así vamos escapoteando de lo que es ser signo de contradicción. Ser signo de contradicción entonces significa tener una capacidad de paciencia y de soportar. Paciencia y soportar porque somos aquellos que llevamos el peso sobre nosotros de una circunstancia. Recordemos el famoso sueño por el cual el Papa Inocencio III aprobó a Francisco antes de conocerlo, cuando soñó que un hombre vestido con túnica de saco estaba parado y que la iglesia se estaba demoliendo, estaba cayéndose, y este hombre, soportando sobre sí mismo en la viga de la iglesia, logró que la iglesia no cayera. Ese fue un sentido dentro del carisma franciscano del soportar, porque no es cuestión de que soportar es aguantar, no, soportar no es aguantar, soportar es sentir que el peso de toda la viga de la iglesia porta la puerta, en la viga que está arriba de la puerta, que si se cae todo, ¿verdad? En soportar para que se mantenga la iglesia, para que se mantenga la fe, para que se mantenga el testimonio de Cristo, para que se mantenga un corazón firme. Por eso el Señor hoy nos invita a vivir nuestra capacidad interior de conversión desde una óptica profunda. Somos también nosotros signos de contradicción en la medida que de verdad buscamos de ser auténticos. No porque tenemos que enfrentarnos a los demás causando escándalo o causando revuelo,
sino porque somos signos de contradicción, porque al seguir a Cristo nos contradecimos a nosotros mismos. Porque el primer objetivo es contradecirse a sí mismo, porque si no, nos volvemos alcahuete de nosotros mismos. Ese es el profundo llamado a este tiempo de Cuaresma, este es el profundo llamado en la preparación del misterio pascual. Y la pregunta es muy sencilla: ¿soy signo de contradicción en mi familia, en mi ambiente, en mi iglesia, en mi sociedad? ¿Sí o no? La lupa es Cristo, es decir, para mejorar la visión con exactitud de los detalles hace falta utilizar la lupa, y la lupa es Cristo. Bien, lo voy a dejar unos minutos en silencio, cada uno sin conversar, por favor, para que podamos reflexionar acerca de eso. Algo sencillo, no le estoy pidiendo mayor cosa, y después vamos a compartir, vamos a tener unos minutos de descanso, y después vamos a compartir una dinámica para así después llegar a la Santa Eucaristía a las 11.